Eres un ingeniero de software con más de 20 años de experiencia, todo ese tiempo trabajando en un mismo banco y usando siempre la misma base de datos, IBM DB2. Los años pasan y aunque dominas DB2 con una inmensa maestría, algo dentro de ti te dice como que ya está bueno. Y llega un punto que dices ya, estoy aburrido. Soy un ingeniero de software y quiero hacer algo diferente. Así que renuncias y decides convertirte en un consultor. Para alguien con tu gran trayectoria, será fácil, ¿no? Pan comido. Llega tu primer cliente, te dice, quiero un sistema de facturación. Tú dices, bueno, con DB2 lo resuelvo de una vez. Luego llega el segundo cliente, quiero hacer el nuevo Uber. Y tú dices, bueno, con DB2 también lo puedo hacer. Por último llega el tercer cliente, que te dice, quiero diseñar un juego masivo multijugador en línea. Y ahí es donde piensas, bueno, con DB2 lo podré hacer. Tal vez no sea la mejor solución para esta tarea. Y es que, al igual que los hechizos, cada base de datos está diseñada para cumplir una tarea. No puedes planear abrir una puerta usando una bola de fuego. Aunque realmente puedes, pero no es eficiente. Las bases de datos no son una bala de plata. Por eso, hoy veremos las diferentes bases de datos que te conviene conocer, aun si estuviste 20 años bajo una piedra. Pero antes de empezar, tenemos que tener bien claro que existen dos grandes tipos de bases de datos. Las SQL y no SQL. Las SQL o relacionales son como castillos bien organizados. Son perfectas para datos que están bien estructuradas. Por otro lado, las no SQL o no relacionales son como pantanos caóticos, más flexibles y con cambios constantes. Todo un caos. Ya que tenemos esto claro, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. PostgreSQL. Hoy en día es la base de datos por defecto para la mayoría de compañías y startups que quieren utilizar una base de datos relacional. Esta compite con monstruos como Microsoft SQL o Oracle, que aunque son buenas, así de buenas que son caras con cojones. Aunque, si ya usas productos de ellos, te pudieran convenir más seguir utilizando su línea de productos. Pero volviendo a Postgres tiene una cantidad inmensa de extensiones, pudiendo hacer cosas con ellas para las que ni siquiera estaba pensada la base de datos desde un principio. Como por ejemplo, PG Similarity, que te permite hacer cálculos como la distancia de Levenshtein, cosas que normalmente solo vemos en lenguaje natural o modelos de IA. O incluso, yendo más allá, hacer programación orientada a objetos en una base de datos. ¿Quién dijo que no se podía hacer herencia con una tabla? Honestamente, diría que la base de datos es perfecta para todo, si no fuera porque tiene algunas cosas un tanto complicadas. MySQL, una base de datos estable, rápida y con una comunidad inmensa detrás. A diferencia de Postgres, MySQL suele ser más popular en sitios web, blogs o sistemas de creación de contenido como por ejemplo Shopify, Joomla o el mismo WordPress, por lo fácil que es de usar. Puede ser una buena opción para ti si no tienes planes de hacer algo muy complicado o lo quieres hacer rápido. Como dato curioso, es que cuando Oracle adquirió la compañía dueña de MySQL en el 2010, la comunidad estaba tan enojada con esto, o mejor dicho, desconfiada de Oracle, que prefirieron hacer un fork del repositorio de MySQL y así nació lo que hoy se conoce como MariaDB. Si las dos bases de datos anteriores eran fáciles, SQLite es aún más fácil de usar. Es una base de datos pequeña, ligera y sin un servidor para configurarlo. Simplemente es un solo archivo. Se considera la mejor opción cuando vamos a trabajar con aplicaciones móviles, dígase Android o iOS, o vamos a hacer un prototipo, algo desechable. Dígase, incluso los navegadores lo usan. MongoDB, una base de datos no SQL, orientada a documentos, donde todo se guarda como si fueran JSON, o mejor dicho, una versión binaria de un JSON. Es una base de datos súper flexible para datos no estructurados. Por ejemplo, posts, comentarios, likes, todo el tipo de data que puede cambiar en cualquier momento es perfecta para este escenario. Y también es muy apreciada por su escalabilidad, en especial de forma horizontal, ya que es algo totalmente vital para los proyectos de gran alcance de hoy en día. Honestamente diría que es la opción número uno en cuanto a no SQL se refiere, que las compañías generalmente seleccionan. Remote Dictionary Server, o mejor conocido como Redis. Se usa tanto para caché como para colas o sistemas de sesión. Puede manejar millones de operaciones por segundo, con soporte para listas, conjuntos, hashes y strings. Se vuelve totalmente versátil. Y en realidad, parte de la magia detrás de Redis es que en lugar de persistir la información en disco, como la mayoría de bases de datos, Redis la persiste en memoria, lo cual le permite acceder a ella mucho más fácil y rápido. Tengo que agregar, Redis está de la opción de que guardar en disco. Sin embargo, no es lo más común. RethinkDB, una base de datos pensada específicamente para aplicaciones de tiempo real, como chats tipo WhatsApp, dashboards que muestran analíticas y todo eso en tiempo real, o incluso juegos, como juegos de carrera donde tienes que actualizar cada instante la posición del jugador. Rethink te permite escuchar los cambios en la base de datos, sin necesidad de hacer consultas constantes. O sea, imagínate no tener que usar un Rabbit o un Kafka
simple y llanamente para poder escuchar en tiempo real qué está pasando en tu base de datos. Esto se traduce en menos complejidad, menos puntos de quiebre y hace mucho más fácil el deployment y manejo de tu aplicación. Sin embargo, hay que decir que su ecosistema es mucho más limitado que el de los demás, ya que esta es menos conocida. Apuesto que no la sabías. ScyllaDB, inspirada en Cassandra, pero mucho mejor. Está diseñada para manejar enormes cargas de datos y con una extremadamente baja latencia. Si dijéramos que Cassandra es un camión de carga, ScyllaDB es un camión de carga con una velocidad tipo Ferrari. Es una base de datos no SQL del tipo White Column Store. Que tuviera que resumirlo en una pequeña frase, diría que es como SQL pero con muchos esteroides. Para que te hagas una idea, plataformas como Discord, que originalmente usaban Cassandra, manejan millones de solicitudes por segundo haciendo uso de ScyllaDB. Neo4j, no SQL para grafos. Está perfecta para manejar relaciones complejas, como sistemas de recomendaciones, redes sociales o analíticas. En lugar de tablas, aquí se usan nodos y aristas para poder representar la relación entre los datos. E incluso utilizan un lenguaje de consultas llamado Cypher, que fue especialmente diseñado para trabajar con esta base de datos. Y cabe destacar que es extremadamente eficiente, con consultas que involucran relaciones complejas, como por ejemplo buscar el camino más corto o patrones muy complejos. Como mención de honor, no está de más que conozcas estos nombres, ya que muchas compañías los usan. Lo bueno es que, después de 20 años trabajando con una sola base de datos, pudieras decir que ahora tienes toda una biblioteca de hechizos para trabajar. Hay que ser honestos, no hay una única opción correcta. DB2 no está mal para lo que hace. Sin embargo, es bueno tener siempre un repertorio de herramientas que te pueden facilitar o hacer mucho mejor ciertas tareas. Dicho esto, déjame en los comentarios cuál base de datos te gustó más y cuál te gustaría que yo profundizara más aún. Nos vemos en la siguiente lección.